Dice el Señor en el Evangelio que el reino de los cielos se parece, o que hay que tener cuidado, con el que va a dar la batalla, que tiene que contar primero si podrá terminar, o el que va a construir la torre. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que tener en primer lugar claros los fundamentos de nuestra vida, los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestro ser, los fundamentos de nuestro obrar. ¿Para qué? Para no estar zarandeados por todo viento de doctrina. Entonces podemos ir entrando en el misterio del mensaje de Fátima, adentrándonos precisamente en ese fundamento. Nos podemos quedar en lo que ya todos conocemos. Las apariciones del ángel, las apariciones de la Virgen, las apariciones del corazón de María en Pontevedra y Tui, de las que hablamos poco, y luego no aterrizarlo en la vida concreta. Es decir, que quede un poco como en la cabeza, pero que no entre en el corazón. Y si queda en la cabeza y no entra en el corazón y no camina hacia la vida, aquí hay un cortacircuito antropológico que no es correcto. Porque todo lo que entra dentro de nosotros tiene una primera reacción interior, que es la afectividad interior. Es decir, todo lo que nos entra nos afecta. Hay una respuesta interior. Y de esa respuesta interior procede después la acción. Vamos a entrar, por tanto. Nos ponen como punto de entrada la vida familiar y la vida social de los pastorcitos, porque ello nos va a iluminar en lo que es nuestra vida familiar y nuestra vida social. Por familiar entendemos la familia y por vida social entendemos la vida parroquial y la vida del pueblecito. Mientras la señora pronunciaba estas palabras, abría sus manos y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas, y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios, y podíamos vernos abrazada por ella. Esto escribe Lucía, dando una interpretación, una explicación de aquella luz primera. Y en esa luz es donde se inicia el diálogo. ¿De dónde es usted? Del cielo. Los que somos de pueblo sabemos que cuando nos encontrábamos con alguien que no conocíamos, la primera pregunta es: ¿de dónde es usted? Claro, no lo conocemos, no vive en la calle tal, no sabemos quién es. La primera pregunta es: ¿y de dónde es usted? Que lo normal que conteste es que es del pueblo de al lado, porque que viniera de otros pueblos muy lejos en aquellos tiempos, del cielo. Y aquí viene la inocencia y a la vez la profundidad de la formación de estos niños. ¿Y dónde han recibido esa profundidad y esa formación? En la catequesis de la parroquia. ¿Cómo que no? Pues anda que no están insistiendo continuamente la importancia de la catequesis sobre todo. A nosotros que nos dice que somos catequistas, el 80% de los que estáis aquí, pues no. No había ni catequesis ni catequistas. No. Entonces, de la familia. De la familia. Y la primera pregunta que hace Lucía es: ¿y yo voy a ir al cielo?
qué claridad de ideas con 10 años, qué meta, qué vivencia. ¿Y yo voy a ir al cielo? Sí. Y Jacinta, también. Y Francisco, también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y se lo va a tomar en serio. Y se lo va a tomar muy en serio. Vemos en esta primera escena el principio y fundamento, no de solo de todas las apariciones, sino de una vida de estos niños. Después de esto, ella comenzó a elevarse lentamente hacia el este, hasta que desapareció en esa inmensa luz. La luz que la rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas. Es por eso que a veces decíamos que veíamos a los cielos abrirse. Bueno, estas son las notas que nos va dejando Lucía, tanto en las memorias como en los escritos que ha publicado últimamente el Carmelo de Coimbra. Pero yo me gustaría adentrarnos, para no repetir cosas que ya sabemos, adentrarnos en un par de cosas. La primera, los recuerdos que hay en Fátima de los pastorcitos, que es la memoria de la familia, la memoria de los que viven aquí, la memoria de. Por ejemplo, el día 13 de mayo del año 17 era domingo. ¿Y qué domingo? A la Virgen y a la Divina Providencia no se le escapa nada, porque si no, no sería Divina Providencia, sería otra cosa. Otra cosa es nuestra cortedad, que no llegamos a entrar en esos misterios. A la Divina Providencia no se le escapa nada. Y la Virgen, como está, es la que está ahí al lado de la Divina Providencia, pues casi tampoco, porque no hay más que ver lo que le pasó en las bodas de Caná, que se tuvo que adelantar a su hijo, con la intuición y la genialidad femenina. A la Divina Providencia no se le escapa nada. Domingo sexto de Pascua. Domingo sexto de Pascua. Me voy al cielo. Me voy. Y es la despedida, el domingo de la despedida de Jesús. Jesús habla de marcharse. Domingo sexto, los niños acaban de salir de misa. Y se vienen aquí a cumplir su deber. Y el jueves por la mañana van a misa, porque es el jueves de la Ascensión. Los 3 días que relumbran más que el sol, ¿no? Bueno, pues el día de la Ascensión. Termina la misa y la gente sale y se van a su casa. Cuando llegan al Yustrel, se dan cuenta que Jacinta no está. ¿Cómo que no? ¿Y dónde está? Y hay que venir a buscarla. Y la encuentran en la iglesia. ¿Pero qué ha pasado? Y ella, como es una muchacha muy vivaracha, que es transparente, sincera, vivaracha, lo que vive lo cuenta. Ella fue la que soltó lo de la aparición el día por la tarde, nada más llegar a casa, porque es que, y no te puedes estar callada. Pobrecita. Pues ella cuenta lo que le ha pasado, que por qué no se ha ido con su familia detrás. Pues bueno, algunas veces iría detrás, pensativa. Y es que le dice, se me ha aparecido Nuestra Señora, he estado con Nuestra Señora. ¿Cuándo? 14, 15, 16, el 17. El 17 otra vez, de mayo. He estado con Nuestra Señora y me ha enseñado a rezar el rosario. Ha sido ella la que me ha enseñado a rezar el rosario.
cómo se reza el rosario y cómo se medita. Y me ha llevado, contemplando la ascensión, como que ha entrado en el cielo. Y eso, pues toman notas, están ahí. Los archivos de Fátima son cientos y cientos y cientos de cajas de documentos. Pero entonces no está todo en las memorias de Lucía. Las memorias de Lucía son unas memorias que los obispos le van pidiendo a Lucía que escriba. Y que ella escribe. Pero que no está todo. Entonces, a Jacinta, el misterio de Jacinta es impresionante. A Jacinta le enseña la Virgen cómo se reza el rosario y cómo se contemplan los misterios. Hay que estar un poco, como decía, atentos a esto. San Jerónimo, para que veamos un poco que esto no es de hoy, San Jerónimo vivía en Belén, tenía esa querencia especial a Belén. Y los escritos de San Jerónimo hay que mirarlos con lupa porque a veces aparecen referencias interesantísimas que se le escapa a cualquiera. Por ejemplo, en Belén, en Nazaret, hay un dicho popular, año 390-380, vayamos a la suavidad, eamus ad suavitatem. Eso está en la gente de Nazaret. ¿Y qué era? La casa de la Virgen. La casa de San José y de María en Nazaret se llamaba la suavidad, por la manera de vivir y de estar, y en ella la presencia del niño Jesús. Ir a la suavidad era ir a Jesús. Por eso es importante recoger todos estos detalles, porque lo que nos van a hacer es como crear una atmósfera para entrar en este misterio. ¿Qué misterio es? El de ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. La importancia de la parroquia, que es el fundamento de nuestra vida. Ojo, estoy hablando a gente, estamos hablando en una época en que la parroquia queda desdibujada, difuminada. La parroquia, bueno, pues es como es el punto de referencia, pero punto de referencia. Tenemos que retrotraernos a 100 años atrás. ¿Qué es la parroquia? ¿Qué es la parroquia para estos niños? La parroquia lo es todo. Además, aquí es muy curioso porque la distribución no hay ermitas. En Aljustrel, donde nacen y viven los niños, no hay una ermita, no hay una estatua de la Virgen, no hay un lugar de oración y tienen que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros para la parroquia. Y lo tienen que hacer todos los domingos. A diario no pueden, porque no hay tiempo. Y entonces a diario tienen su culto en la familia. El culto diario era en la familia. ¿Cómo? El rosario. La meditación de los misterios de Cristo. Al caer de la tarde, en familia. Y entonces la Virgen dice de rezar el rosario todos los días. Pues ya lo hacían. Y lo hacían en familia. Y era la oración de familia, era el culto de familia. A la iglesia se iba el domingo y cuando hubiera circunstancias de entierros o de funerales, pero el resto no se podía. La importancia de la parroquia como visibilización de la iglesia del Señor, es la visibilidad de la iglesia. Y por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿y cómo nacen las parroquias? Porque en el Nuevo Testamento no hay parroquias. ¿Cómo nacen las parroquias? Para ver un poco la importancia que tiene en la vida de los niños y en nuestra vida personal la parroquia. Pues mirad, la fe se fue
extendiendo a través de las ciudades, los puertos, las vías de comunicación. Y en las ciudades, en todas, la Iglesia se organizaba en torno al obispo, que es el padre y pastor, el sucesor de los apóstoles, el apóstol aquí, porque el obispo es vicario de Cristo. Sucesor de los apóstoles en esta iglesia particular. Pero no es un delegado del Papa, no. ¿Cómo que no? No. El obispo es sucesor de los apóstoles y es vicario de Cristo, la presencia de Cristo en esta iglesia particular. El Papa lo es de toda la iglesia, pero el obispo lo es en esta iglesia concreta. Y en torno al obispo había un grupo de presbíteros y de diáconos en la ciudad. Pero los sacramentos importantes, el bautismo, prácticamente quedaba reservado a él, la confirmación quedaba reservada a él. ¿Cuándo comienzan a nacer las parroquias? ¿Ahí en las ciudades? No, había solo una prácticamente. Las parroquias comienzan cuando cesan las persecuciones y hay que evangelizar el mundo rural. Y comienza la evangelización de los pagos. Pagus en latín son los pueblos, los poblados que están alrededor de las ciudades. Y cuando venían al mercado los miércoles, cuando venían a traer los productos del campo a la ciudad, se les llamaba los paganos, porque esos eran los que vivían en los pagos y venían a la ciudad. Y los paganos no eran cristianos, los de la ciudad sí. ¡Anda! Y ahora el obispo envía allí a un delegado suyo. ¿A qué? A evangelizar los pagos. Y le da potestad casi, entre comillas, episcopal. Porque ahora el que está allí, el presbítero que está allí va a bautizar, va a celebrar la Santa Eucaristía, va a confesar, va a administrar la Santa Unción en el pago, para que los del pago no tengan que venir a la ciudad. Se va a reservar el obispo la confirmación para que ese vínculo con la iglesia particular, con la ciudad, quede fraguado. De manera que en los pagos va habiendo un representante del obispo y en torno al párroco va creándose esa comunidad en la que el párroco es referente, es el pastor y tiene todos, vamos a decir, con este lenguaje pedante de hoy día, todos los servicios, ¿no? Tiene todos los servicios en el pueblo. Ahí encontramos a los niños y ahí encontramos a las familias y ahí encontramos este misterio de Fátima que nace y que crece en la parroquia, en torno a la iglesia parroquial, que va a ser para ellos el punto de referencia continuo de venir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y podemos seguir la vida cristiana de los pastorcitos, cómo se preparan para la primera comunión, cómo se preparan para la celebración de los sacramentos. La primera comunión. El buen sacerdote, cuenta Lucía, después de haberme oído en la confesión que le prepara para la primera comunión, me dijo estas breves palabras: hija mía, su alma es el templo del Espíritu Santo. Guárdala
para que siempre esté pura, para que Él pueda continuar en ella su acción divina. Al oír estas palabras me sentí penetrada de respeto en mi intimidad y pregunté al confesor cómo debía hacerlo. La respuesta del confesor: de rodillas, ahí, de pie, ahí, a los pies de Nuestra Señora, pídale con mucha confianza que tome cuenta de su corazón, que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido Hijo y que lo guarde para Él solo. Vamos, como la preparación de los niños de la primera comunión de hoy día, ¿verdad? Igualita. Que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido Hijo y que lo guarde para Él solo. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo ella después de estas palabras del confesor? Salió a la iglesia y como había varias imágenes de Nuestra Señora, mañana lo veremos, tiene varias imágenes, y eso que la iglesia ha sufrido una reforma muy grande, muy poquitos años después. No sabía a cuál de las imágenes dirigirme, pero como mis hermanas arreglaban el altar de Nuestra Señora del Rosario, vaya casualidad, estaba por eso habituada a rezar delante de esta imagen. Y me fui a ella y le pedí con todo el ardor de mi corazón que guardase para Dios solo mi pobre corazón. Al pedir varias veces esta humilde súplica, con los ojos fijos en la imagen, me pareció que ella se sonreía y que con una mirada y un gesto de bondad me decía que sí. Quedé inundada de gozo que difícilmente conseguía articular palabra. Y al día siguiente, el sacerdote puso en mis labios la hostia divina. Sentí una serenidad y una paz inalterables. Sentí que me invadía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. Y le dirigí entonces una súplica: Señor, hazme una santa, guarda mi corazón siempre puro para ti solo. Aquí me pareció que nuestro buen Dios me dijo en el fondo de mi corazón estas inconfundibles palabras. Estamos tiempo antes de las apariciones, Estamos viendo cómo el Señor, su divina providencia, va preparando el corazón de los videntes. La gracia que hoy te he concedido permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. Me sentí de tal forma transformada en Dios. Me sentí de tal forma transformada en Dios. Claro, vamos nosotros a los niños ahora de nuestro tiempo con esta preparación. Y no había catequesis. Subrayar eso. Y no había catequesis. Porque la catequesis era en la familia. Y no había catequesis. Principio y fundamento de nuestra vida. Principio y fundamento de la vida de estos pastorcitos. Como vemos que la fe lo invadía todo. Os voy a hablar ahora de otro personaje que
que nos ayuda a entrar en el meollo de lo que es Fátima. Conocemos las revelaciones de Santa Margarita al corazón de Jesús y cómo ella, ante la dificultad, le pide al Señor alguien que le certifique, que le ayude. Yo te mostraré mi siervo fiel y perfecto amigo. Y aparece por allí el joven padre Claudio La Colombier. Vemos las dificultades que tiene Santa Faustina Kowalska con las manifestaciones de la Divina Misericordia. Y aparece por allí el padre eso es. Y vemos las dificultades que tenemos aquí. ¿Y quién aparece? Pues también. Al Señor no se le escapa nada. No se le escapa nada. Y es, podemos decir, el cuarto vidente, aunque él no ve, pero ve más allá. Es hijo de militar y nace en el castillo, en el convento de Cristo, de Tomar. Ahí nació. Entró en el seminario diocesano de pequeño y antes de ser ordenado es enviado a estudiar a Roma Derecho Canónico en la Gregoriana. Terminado su doctorado, es ordenado sacerdote en Roma y el obispo le pide continúe y haga el doctorado en teología. Estamos 1883, creo que es cuando nace. O sea, irle poniendo fechas, irle poniendo datos. Regresa con sus 2 doctorados, es la única persona en Portugal que tiene 2 doctorados, la única persona, prácticamente. Y se detiene en Lourdes 3 meses. En el tren llega hasta Lourdes y allí se detiene 3 meses a ayudar en el santuario. Luego se vuelve a Portugal y le envían a Santarém, profesor al seminario. Ya está ahí en Santarém y por un periódico se entera de que ha habido unas apariciones en Fátima. Y él le salta la curiosidad, pero no porque sea un crédulo, sino porque quiere saber la verdad, está buscando la verdad. Su vicario general lo envía a Fátima en septiembre del año 17. Él viene a las apariciones el 13 de septiembre. Vamos a ver qué cuenta. Vamos a ver qué cuenta, porque regresa, estuvo en las apariciones del 13 de septiembre, se vuelve, no termina de creer nada, porque su razón no le da, razones de peso, y luego él empieza a contar. Eran las 3 de la tarde cuando me apeé en el tren en Torres Novas que me conduciría a Vilanova de Brein. Llegué y me dirigí a la casa parroquial de Fátima. El párroco no estaba en casa. Había salido fuera de la feligresía y regresaría de noche. Pesaroso por no poder encontrar y ¿cómo se dice?, conversar con él sobre el asunto, me resolví a ir a la casa de los niños, que se decían favorecidos por las apariciones.
y así escuchar de boca de ellos la narrativa pormenorizada de estos extraños sucesos, cuya noticia había traído día a día a Fátima un sinnúmero de personas. 2 kilómetros desde la iglesia parroquial hasta un lugar llamado Aljustrel insignificante, las 2 crianzas más niñas estaban ausentes. Fui a la casa de los Marto. Y al ver que no estaban, me dirigí a la casa de la más mayor, donde la madre me invitó a entrar y a sentarme. La primera vez que llega. Pregunté sobre el paradero de la hija y me respondió que estaba a vendimiar en una pequeña propiedad que estaba como a 2 kilómetros. Alguien se prestó a llamarla enseguida y entre tanto llegaron las 2 criaturas que habían regresado del campo. Y ahora viene la descripción. Está hablando, lo vais a notar enseguida, un doctor en Derecho. Lo vais a notar enseguida, porque es de una pormenosidad de detalles. Son 2 hermanos, un niño y una niña. Llegó primero la niña. Se llama Jacinta de Jesús. Estos textos son los primeros que hay sobre Fátima. Tenemos en cuenta que son los primeros documentos. Los podéis ver los originales. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Al final, yendo hacia el santuario, en esta misma acera, os encontraréis los originales. Me parece que son los originales, y si no son unos facsímil de ellos, en la medio museo exposición del doctor Formigao, que está ahí. Vamos a ello. Porque esto está escrito el mismo día, antes de las apariciones del 13 de octubre. Son los primeros documentos. Se llama Jacinta, tiene 7 años, es hija de Manuel Pedro Marto y Olimpia Jesús. Y ahora viene la descripción. Bastante alta para su edad, un poco delgada, sin ser demasiado delgada, de rostro bien pronunciado, tez morena, modestamente vestida, desciende su falda hasta la altura de los tobillos, y su aspecto es de una niña saludable, acusando una perfecta normalidad tanto en lo físico como en lo moral. Sorprendida de personas extrañas que me habían acompañado y que no esperaba encontrar, al principio se muestra en un gran embarazo, respondiendo con monosílabos y un tono de voz casi imperceptible a las preguntas que le voy dirigiendo. Momentos después aparece su hermano, rapaz de 9 años de edad, que entra con un cierto desembarazo en el cuarto donde estábamos, conservando el gorro en la cabeza, ciertamente por no se haber dado cuenta de que tenía que descubrirse. A una señal de su hermana, le hizo una señal, él no se dio cuenta. Y entonces le invité a sentarse en una silla a mi lado, obedeciendo inmediatamente y sin ningún rechazo. Principié, sin demora, a interrogarle. ¿Qué has visto en la cova de Iría en los últimos meses? Respuesta. He visto a Nuestra Señora. ¿Dónde se aparece? Sobre la cima de una encina, de un carrasco. ¿Aparece de repente o la ves que llega de alguna parte? La veo venir del lado de donde nace el sol y colocarse sobre el carrasco. ¿Viene deprisa o despacio? Siempre viene deprisa. ¿Oyes lo que dice a Lucía? No oigo. ¿Hablaste alguna vez con la señora? ¿Te dirigió ella la palabra? No. Nunca le pregunté nada. Habla solo con Lucía. ¿Para quién mira? ¿Para ti y para Jacinta o solo para Lucía? Mira para los 3.
pero mira más tiempo para Lucía. ¿Alguna vez lloró? ¿Sonrió? Ni la una cosa ni la otra, siempre está seria. ¿Cómo está vestida? Tiene un vestido comprido quiere decir estrecho, y por encima del vestido un manto que le cubre desde la cabeza hasta la extremidad del vestido. ¿De qué color son el vestido y el manto? Blancos son, teniendo el vestido unos remates dorados. ¿Cuál es la actitud de la señora? La de quien está rezando. Tiene las manos puestas a la altura del pecho. ¿Trae alguna cosa en las manos? Trae entre la palma y el pecho de la mano derecha unas cuentas, un rosario que está pendiente sobre el vestido. ¿Y en las orejas qué tiene? ¿Habéis visto el jurista, ¿no? Que mete en el interrogatorio para buscar la falsedad? Una pregunta para buscar la falsedad. Responde, las orejas no se ven porque están cubiertas por el manto. ¿De qué color son las cuentas del rosario? Blancas. ¿La señora es bonita? Lo es. ¿Más bonita que aquella niña que ves tú allí? Más. Pero hay señoras mucho más bonitas que aquella niña. Y responde Francisco, es más bonita que cualquier persona que yo haya visto. Se acabó el interrogatorio de Francisco. Ahora viene Jacinta, y es así todo. Las primeras son preciosas, los primeros interrogatorios, 17 de septiembre. Llamé a Jacinta aparte, que andaba. ¿Dónde estaba Jacinta? Muerta de miedo, sentada en una silla, comiéndose las uñas. Ay, me va a preguntar como en los exámenes. Pues ¿dónde estaba? Saltando y brincando en la calle con otras niñas. Se sienta en un banquillo a mi lado y sometí al interrogatorio. ¿Has visto a Nuestra Señora el 13 de cada mes desde mayo para acá? Lo he visto. ¿De dónde es desde donde ella viene? Viene del cielo, del lado del sol. ¿Cómo está vestida? Tiene un vestido blanco, con una cenefa de oro, y en la cabeza un manto también blanco. Y en la cintura tiene una cinta dorada que desciende hasta la orla del vestido. ¿Usa botas o zapatos? Qué bonito, qué bonito. Ni usa botas ni zapatos. Y le sigue preguntando, ¿entonces solo tiene medias? Parece que tiene medias, pero tal vez los pies sean tan blancos que parece que tiene medias blancas. ¿De qué color son los cabellos? Los cabellos no se ven, están cubiertos por el manto. Y vuelve a insistir. ¿Tiene pendientes en las orejas? No lo sé, porque tampoco se ven las orejas. ¿Cuál es la posición de las manos? Están a la altura del pecho, con los dedos vueltos hacia arriba. ¿El rosario está en la mano derecha o en la mano izquierda? A esta pregunta, la niña responde primero que estaba en la mano derecha. Pero después, debido a una insistencia por mi parte, se mostró perpleja y confusa, no sabiendo precisar bien cuál de las manos corresponde a aquella con la que la aparición tenía el rosario. Me queda ahí dubitativa. ¿Qué fue lo que Nuestra Señora encomendó a Lucía con más empeño? Mandó que rezásemos el rosario todos los días. ¿Y tú lo rezas?
lo rezo todos los días con Francisco y con Lucía. Si seguís los textos en portugués y escucháis a la gente de aquí, veréis que la construcción de las frases y las respuestas son tal cual, ¿eh? Parece que estás escuchando a cualquiera de los que viven por aquí. Bueno, y luego tenéis el interrogatorio de Lucía, que es mucho más largo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en la cova de Iría? ¿Por qué se aparece ahí? Y no en Aljustrel, o vete tú a saber. Bueno, pues son, como digo, las cosas de la divina providencia. Nos tenemos que ir hasta 1380 y tantos. ¿Y qué? ¿Y qué hay en 1380 y tantos? Hay una tradición que no está escrita en las fuentes, no hay fuentes documentales, pero es una leyenda que se ha transmitido de viva voz, y es lo siguiente. El rey de Portugal muere y la herencia del trono le corresponde a la corona de Castilla. Entonces hay unas guerras intestinas por aquí y los ejércitos estamos en un contexto de guerra europea. ¿Os suena? Contexto de guerra europea, quizá la primera guerra no mundial, pero sí podemos decir casi europea, porque es la guerra de los 100 años. Y en la guerra de los 100 años también hay aquí como un apéndice, como un escolio de aquella guerra, y es que reclama la corona de Castilla el trono de Portugal. Juan I de Castilla está reclamando el trono de Portugal que le corresponde por estar casado con, me parece que es la hija la hermana del rey. Entonces le corresponde a él. Y el condestable del reino le toca armarse contra los castellanos, auxiliado por los ingleses, como siempre. Y los castellanos vienen con la defensa de los franceses. Y la batalla se prepara para librarse ahí más abajo. Ahí más abajo. Los ejércitos castellanos han pasado por aquí cerca. Y la batalla tiene lugar el 14 de agosto. A mediodía, el 14 de agosto, el condestable de Portugal, Nuno Álvares Pereira, reza de rodillas en la cova de Iría, pidiendo la protección de Santa María para el reino de Portugal. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Al caer de la noche, el trono de Portugal estaba en manos de los portugueses. Castilla se tiene que retirar. Y poco después, el rey, Portugal, y su condestable comienzan a cumplir el voto que habían hecho, la construcción del convento del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, en Batalla. Ahí. Si tiráis del hilo, el Beato Nuno, San Nuno de Santa María, abandona todo, entrega todas sus riquezas a su hija y se hace carmelita en la Orden de Santa María, en el Carmelo. Entra en el Carmelo de Lisboa, eso que son ruinas ahora del terremoto, lo que queda ahí en el centro de Lisboa, pues ese Carmelo lo construyó él. Y ahí entró. Y ahí murió. Y aquí rezó.
a mediodía del 14 de agosto. Qué casualidad, hombre, que el 13 de agosto no hubo aparición, el 14 de agosto tampoco. Como vemos, estamos tocando en este misterio de Fátima no solamente una aparición, una mariofanía a unos niños que queda como circunscrita a una cosa muy sencilla: rezar el rosario, ofrecer sacrificios, hacer penitencia por la salvación del mundo. No. Aquí hay un misterio impresionante, porque es tomar a 3 niños y meterlos en los designios de la divina providencia. Meterlos en los designios de la divina providencia. De manera que el bautizado, que cada bautizado entra en los designios de la divina providencia y descubre una misión impresionante que tiene que realizar cada bautizado y que solo se nos descubrirá allá arriba en el reino de los cielos. Mirad, estando Jacinta en Lisboa, ha sido este personaje que os digo, doctor Formigao, el que le ha procurado el viaje a Lisboa, estando ya en el hospital a punto de morir, le dice a la superiora del hospicio donde fue recogida que procure, que busque con prisa, que busque deprisa al doctor Formigao y que se lo traiga, que le tiene que revelar un secreto. Que ella no se puede morir sin revelar ese secreto. Como el doctor Formigao no termina de llegar, porque no dan con él, se lo comunica a la madre Godiño y le dice: esta ciudad va a ser destruida. Una revolución anarquista o comunista destruirá toda la ciudad. Saqueos, incendios, guerras, devastación de toda especie. Conviene que este castigo sea anunciado poco a poco. Y se lo dice al doctor Formigao. ¿Ha sido destruida la ciudad? ¿Ha habido guerras, revoluciones, devastaciones, incendios, saqueos? Entonces, ¿qué ha habido? La muerte de una niña. La muerte de una niña ofrecida. La muerte de una niña ofrecida impidió ese castigo sobre la ciudad de Lisboa. ¿Qué fuerza y qué poder no tienen la ofrenda de la vida unida a la ofrenda del Señor? Es lo más grande que hay. Ofrecer tu vida, pues si eso es lo del apostolado de la oración. Anda, claro, si los niños eran del apostolado de la oración, de aquí. Sí, claro, la ofrenda de la vida hace verdaderos milagros. ¿Verdad que sí, Mari Carmen y Ricardo? La ofrenda de la vida. Tírese de ahí, que ahí estive Nosa Señora. Le suelta Jacinta un día a la madre Godiño que se iba a sentar en una silla al lado, a los pies de la cama, dice, a los pies de la cama, que se quite de ahí, que ahí acaba de estar Nuestra Señora. ¿Cómo? En el hospital y en el orfanato la Virgen estaba con frecuencia acompañando a Jacinta. Y otro de los recados que le da para el doctor Formigao es: Nuestra Señora quiere que funde una congregación que se dedique a reparar al corazón inmaculado. Ese es el fin.
y se lo diga de mi parte al doctor Formigao. Nuestra Señora quiere que funde una congregación que se dedique, ese es el fin de la congregación, a la reparación, que son las que están en la Capilla de las Apariciones, son la fundación del doctor Formigao, que recibe Jacinta como encargo de la Virgen antes de morir. Ahí queda eso. Vemos entonces cómo el principio y fundamento de nuestra vida es el bautismo. En él entra toda la potencia del Señor, porque somos hechos hijos de Dios por adopción. Y en esa filiación divina entramos en el misterio de Cristo como hijos en el Hijo, que decimos, ¿no? Somos hijos en el Hijo, porque el Padre solo tiene un Hijo. Y nosotros somos hijos en Él. Y termino. Hay un detalle que en el Evangelio de San Juan, bueno, es el que más llama la atención, porque coloca las bodas de Caná junto al bautismo. Las bodas de Caná junto al bautismo. Nosotros eso lo leemos, pues ya está. Primer misterio, el bautismo del Señor. Segundo bautismo, las bodas de Caná. Tercer misterio, ¿cómo es? La predicación del reino y la invitación a la conversión. Ya está. Bueno, pues eso tiene su aquel, que dicen las de los pueblos. Esto tiene su aquel. Y el aquel es el siguiente. La noche de la boda, noche anterior a la boda, la esposa tiene que hacer un baño ritual, bañarse totalmente. El esposo también, pero la esposa es un baño, diríamos, como más significativo. La noche de la boda, sí. Hay que leer mucho las costumbres judías para poder entender el Evangelio, porque es que si no se nos escapan. El bautismo es lo que hacían los prosélitos, tenían que hacer, que no eran judíos, para entrar en la religión judía. Había que sumergirse hasta aquí para poder presentarse ante el Señor. Y en agua viva, tenía que ser agua viva, no podía ser agua estancada. En torno al templo había un montón de piscinas con agua corriente, no era solo la de Betesda, Betesda era una más de las que había, porque antes de entrar en el culto hay que sumergirse en el agua. Nos suena el pasaje de cuando comienza la pasión, el lavatorio de los pies, que siempre lo leemos como si fuera un testimonio de una caridad, de hacer la caridad. Bueno, pues eso es un rito. Eso es el rito de la purificación para poder entrar en la comunión. El sacerdote, antes de ejercer el culto, tiene que sumergirse en el agua completamente. Había una perola enorme, no sé cuántos metros tiene, por ahí estarán en el templo, con unas escaleras, porque el sacerdote tenía que subir, tenía que sumergirse en el agua, salir del agua y vestirse con otras vestiduras distintas. No podían entrar las mismas. Pero todo eso en tiempos del Señor, todo eso en tiempos del Señor. Entonces, esto nos da idea de cómo el bautismo nos hace ser unas criaturas completamente nuevas y nos pone a disposición del Señor. A Jacinta, la entrega de la vida, hasta, entrecomillarlo si queremos, el martirio, porque los sufrimientos tan atroces que vivió en los últimos días son tremendos. Y Francisco, en la contemplación, horas y horas delante del sagrario de la parroquia. Horas y horas y horas. Y ya podía venir su prima a la escuela. Vamos a la escuela. Vete tú que tienes que aprender a leer porque te lo ha dicho Nuestra Señora, que a mí como me va a llevar al cielo yo no necesito leer ni escribir.
Está así de claro. O sea, tenían su manera de... Entremos, por tanto, nosotros en esta peregrinación, fundamentando sobre todo el misterio del bautismo, que se nos complementa con el misterio del matrimonio. Yo no sé si alguna cosa más o algo. Yo creo que... Si hay alguna pregunta o algo. ¡Hala! Es la hora. Sí, es la hora. Un poquito de la tumba de los patricios. Vale. Como aquí aprovechan que está uno para que... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, dice María. Si la sabemos contestar, claro. ¿Está publicado lo del padre Formigao? Sí, mira, tiene José María Zavala, como está al loro de lo que sale, tiene publicado un libro en español, es ¿cómo se llama? El Cuarto Vidente, me parece. El Cuarto Vidente. Y luego, lo del doctor Formigao ha estado paralizada la causa, un poco paralizada, de beatificación. Se retomó porque don Serafín, el obispo emérito de aquí, que todavía le encontraréis por ahí, porque siempre anda a ver si nos ve, siempre anda por ahí a ver si nos ve todos los años. Ahora, como han quitado el kiosco de aquí, de la entrada, pues ya no me lo encuentro, sino siempre me lo encontraba a las 9 de la mañana que salía a comprar el periódico. Pues don Serafín tenía un empeño especial en esta persona, porque es el notario de las apariciones. Él es el notario. Y su misión, enviado por el patriarca de Lisboa, era precisamente esa: discretamente ver qué pasaba. Y que esto no se saliera de madre, porque el gobierno lo vigilaba con extrema... Estamos en la Primera República, que es una república portuguesa jacobina, anticristiana. Ha nacido de la muerte, del regicidio del rey y del príncipe. El príncipe me parece que eran 8 años, lo que tenía, o 9. Es decir, han ido a matar. Y han matado al rey y al heredero. Año 10. Entonces, cualquier movimiento católico, y que ahora vengan estas apariciones aquí, vamos, hombre. Entonces, los obispos estaban muy vigilar un poco, y mandan aquí a este canónigo, que es de las personas quizá que más supieran y que estaba aquí relativamente cerca. Entonces, él lo que hace es tomar nota de todo, y luego va a ser el alma de todo el proceso de verificación de las apariciones. Sabéis que las apariciones, que cuando hay unas manifestaciones sobrenaturales, la respuesta de la Iglesia me parece, son 3. Consta de supernaturalitate, consta non supernaturalitate, non constat supernaturalitate. Por tanto, y estas recibieron el constat de que son sobrenaturales en 1930. Esos 10 años largos se estuvieron estudiando con todo detenimiento, pues el alma fue un poco de todo ello el doctor Formigao. Luego, las cosas de Dios lo pasó muy mal, fundando una congregación ahí en Coimbra, en Santarém. Tuvo que medio desaparecer, le mandaron de secretario el obispo de Braganza, después tuvo que estar en Évora, y al final, ya fundada la congregación y todo, él muere aquí el año 50 y me parece que es 56, 58 o por ahí.
Él comenzó como testigo de todo esto a publicar en un periódico artículos con un seudónimo, Vizconde de Montelo. ¿Y qué es? Montelo es un pueblecito como este de Aljustrel, que está ahí de Fátima para abajo, de la parroquia para abajo. ¿Y por qué se firma Vizconde de Montelo? Porque él se quedaba ahí en una casa. Entonces de ahí venía, subía y bajaba los días que hubiera que venir. Vizconde de Montelo. Y él va escribiendo una vez al mes o tal articulitos de año 18, 19, 20, que son unas joyas. Porque es lo primero. Lo primero, y de alguien que está dubitativo. Es decir, que su corazón no le dice todavía que todo es. Él, cuando ve que él fue el testigo del milagro del sol. Y ahí fue cuando su corazón le dijo que sí. Pero ahora tiene él que rehacer todo. La mente, el intelecto, tiene que ir componiendo las piezas. Todo eso aparece después en un volumen que son Las grandes maravillas de Fátima. Este volumen se republicó con motivo del proceso de beatificación que recibió el Nil Hofstad en 2005-2006 y que el Papa Francisco firmó el decreto de virtudes heroicas en el 2018. Entonces, pues así un poco está la cosa. Creo que no está traducido, pero es muy fácil de leer y de... No está traducido la totalidad. No pasa nada. Los interrogatorios de Lucía no aparecían al principio y luego, vísperas del gran milagro del sol, convencido de la sinceridad absoluta de las tres crianzas que decían haber visto 5 veces a Nuestra Señora en el local del Cova de Iría, resolví partir con algunos días de antelación, tomando el día 10 a las 11:30 de la mañana en la estación de Santarém, el tren que me conduce a Chão de Massas, estación del camino de más próxima tal vez de tal. Que venga a ser considerada por la merced de Dios como Lourdes o la Salette portuguesa. Con una, ¿cómo se dice?, una tartana, llegué, me transportó a Vilanova de Urén, donde tenía luego para Fátima. Llega y esta vez sí estuvo hablando con el párroco, te cuenta todo lo que es, va haciendo como una crónica, es notario de las apariciones y notario de los movimientos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la basílica.